Bienvenidos, buenas noches. El TCE evitó que Fernando Muñoz diera trámite a una denuncia de la vicepresidenta Abad que termina pidiéndole a ese organismo algo imposible, su destitución, cuando aquello solo está en manos de la Asamblea. La Asamblea emprende como nunca antes contra Noboa, convocando una cantidad inédita de ministros para informar, y Noboa se niega a enviarlos. El Consejo de la Judicatura empieza a hacer agua con el concurso para jueces de la Corte Nacional, puesto que cuando se descubren cosas sospechosas o irregulares no hace ninguna corrección o aclaración. El Consejo de Participación Ciudadana tampoco impulsa el concurso para renovar el CNE, de tal manera que en noviembre los suplentes seguirían el camino de los principales en ese organismo si es que el concurso no concluye, pero difícilmente ocurrirá aquello y el mismo CNE actual, ya por lógica, será el que tenga que manejar las elecciones más complicadas de la historia del Ecuador. Y por último, hay un festival de binomios presidenciales absolutamente absurdos, la mayoría sin ninguna posibilidad de triunfo, pero apuntando a consolidarse después para hacer lo que no han logrado hasta ahora, un frente único contra Noboa. ¿Hay entonces o no una arremetida contra Noboa? ¿O esta es la paranoia política que el gobierno quiere vender para victimizarse y lograr avanzar? De eso vamos a hablar en los próximos 60 minutos con tres sobresalientes analistas. El uno es de la vertiente penalista, el doctor Julio César Cueva, el otro de analista, Ramiro Cepeda, y vía Zoom nos acompañará todo el programa con su experiencia política como asambleísta, ex candidato a la vicepresidencia de la República y gran movilizador de causas en Quito, el abogado Andrés Páez. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. No más introitos, vamos directamente a la materia. Hace una semana, cuando el presidente Noboa difundió esta advertencia, francamente no la entendí bien ni la creí mucho. Los hechos subsiguientes parecen darle la razón. Recuérdenlo. La verdad está de nuestro lado. No fue este gobierno el que dejó entrar a los cárteles del narcotráfico. No fue este gobierno en el que la extorsión se convirtió en práctica del día a día. No fue este gobierno el que perdió el control de las cárceles. Este es el gobierno que al fin le plantó cara a los terroristas y a sus políticos aliados. Quieren desmerecer estos logros. Desesperados, trabajan contra el reloj porque saben que su tiempo caducó. Sacan todo su arsenal porque quieren vernos caer. Prefieren ver a Ecuador arder con tal de reinar sobre sus cenizas. Tras todos los hechos que cité, Ramiro Cepeda, al principio, ¿qué es lo que hay? ¿Qué puede haber? Yo creo que hay una paranoia del presidente, nadie lo quiere tumbar. Es lo que yo veo. Hay hechos, hay parcelas de poder tomadas por diferentes actores. Por un lado hay el movimiento de Revolución Ciudadana, por otro lado hay rezagos del Partido Social Cristiano, por otro hay rezagos de otros partidos que a río revuelto ganancia pescadores y van creando un ambiente de incertidumbre, de insensatez democrática que es la que está rigiendo a la República. ¿Parcelas de poder tomadas para qué? Para joder la vida. ¿A quién? Ah, bueno, al de turno. ¿Con qué afán? Con el fan de sacar réditos, de negociar espacios. ¿O acaso usted no le molesta la vida a alguien para después decir, bueno, te dejo de molestar a cambio de?
Réditos política. con un gobierno que es más popular que todos ellos, con 32, 36% Eso es popular, estamos por de ver. voto. A ver, yo eso que me dicen de que el gobierno es popular tampoco me lo creo. ¿El gobierno es popular comparado con quién? Ya, entonces, ¿negociar qué? Negociar espacios. A veces necesito, ¿sabes qué? Tengo a este ciudadano preso, a este lo tengo en la cárcel no sé cuánto, lo quiero cambiar a la de acá, esto quiero que ya no se sepa. ¿Sabes qué? Esta embajada de acá para mi hermano también que la necesito, y va creando espacios a cambio de yo te doy y tú me das. O sea, el objetivo no es crecer en periodo electoral para ganar las elecciones, sino ese. El presidente Noboa sí quiere ganar las elecciones, pero de ahí a que tenga ese nivel de popularidad yo lo sigo dudando. Es que los demás están muy divididos y el que más nivel de popularidad tenía hace un mes era Luisa González con 22 cuando él tenía 36. Es una atomización provocada. Que por lo tanto ¿quién la está provocando? Que por lo tanto se va a resolver, es decir, Se no puede tiene ser que tan resolver. inconsciente en darse cuenta que 12-1, aunque representen el 60%, no son más que el 30%. No son nada, esos 12 que dices no van a tener ni el 15%. Ok, ¿qué hay, doctor Julio César Cueva, desde su vertiente en este panorama? Bueno, yo no creo que lo quieran tumbar al presidente porque el tiempo que falta para la elección es tan corto que no da para un gobierno de 4 o 5 meses de transición, ni mucho menos. Yo lo que pienso que quieren es desgastarlo para que no se reelija. Porque la reelección implica tener que esperar 4 años más a poder tener un espacio más de poder para tal vez en un momento dado manipular la justicia y cosas por el estilo, porque parece mentira, en este país el Ejecutivo y la justicia y todos los demás poderes están estrechamente vinculados. ¿Es tan ingenuo el afán desgastarlo simplemente para enfrentarlo con mayor debilidad y ganarle las elecciones? Es que no quieren ganarle las elecciones, es que la debilidad no es tanto solo por eso, es más que nada tener un arrastre de asambleístas. Yo creo que el único que realmente quiere ganar la presidencia es Noboa. ¿Y el correísmo no la quiere ganar? El correísmo no la quiere ganar. El correísmo lo que quiere es una candidatura de arrastre que le permita tener los suficientes asambleístas para poder tener extorsionado un gobierno que le dé, como dice Ramiro, espacios de poder, porque esos espacios de poder representan manipular, representan dinero, representan negocios de Estado. Eso es básicamente todo. Representan impunidad. O sea, ¿se están lanzando un candidato para que haga de burropié? Pero es que ese ha sido el negocio de algunos partidos importantes en los últimos 30, 40 años. Ellos se han dado ¿Henry cuenta que ese es el Cucalón no negocio. quiere ganar las elecciones? Pero Henry Cucalón está recién lanzando su primer globo de ensayo y probablemente a la primera no vaya a llegar. Pero me refiero a aquellos que actualmente tienen la posibilidad de... Y son partidos de larga data que tienen probablemente la posibilidad de llegar segundos o terceros y pelear ese segundo espacio. Pero en realidad creo que el correísmo no quiere. Correa además es demasiado ególatra para permitir que alguien que no sea él sea presidente, más aún después de la mala experiencia, entre comillas, del expresidente Moreno. Doctor Andrés Páez, ¿me confirma si está conectado Andrés? Desde Quito, para darle Estoy paso aquí. a él. ¿Sí? ¿Sí? Bienvenido, Andrés. Saludos, Carlos. Lo tengo ahora en el Buenas monitor. noches. Adelante. ¿Cuál es su visión de este panorama preliminarmente? Coincido con Julio César en el sentido de que hay organizaciones políticas que buscan simplemente tener una importante cantidad de asambleístas y creo que eso nos lleva a una discusión más de fondo. Mientras haya grupos de asambleístas fastidiando la vida, aquí puede ser presidenta la Madre Teresa de Calcuta, que las cosas no van a cambiar. Entonces, sí hay un problema de fondo en la estructura del sistema político y de la representación, aparte de la crisis de representatividad que es verdaderamente agobiante para el país. Estamos viendo los resultados de la actual asamblea, el día del bizcocho, el día del gamer, el día de no sé qué otras vainas. Entonces, hay un desgaste institucional enorme, la erosión de las bases institucionales se lo hizo sistemáticamente durante 10 años. Ahora hay un desgaste institucional considerable y han encontrado en la Asamblea el espacio para decir, mientras nosotros nos mantengamos aquí, tenemos la cuota de poder suficiente, incluso para tener dignidades en la Asamblea y para estar fastidiando al gobierno de turno, porque no es otra cosa que ese propósito con el fin de conseguir espacios como claramente lo ha descrito Julio César y creo que antes Ramiro también lo hizo, aunque no escuché toda la intervención de Ramiro. Avancemos entonces.
Para quienes no creen que el afán es derrocar a Noboa, revisen este reportaje de Jacqueline Rodas en Ecuavisa ayer, en donde recuerda el testimonio de un juez, Rivera, de Chone, que ahora se ha acogido a un procedimiento abreviado, no, a colaboración eficaz para lograr una pena menor de la que se merecía, y devela uno de los instantes en que Correa buscaba un recurso jurídico por el cual pueda volver. ¿Para qué? Para derrotar a Noboa en esa época no era, sino para recuperar el poder que perdió. Vean. Rivera, quien fue juez de Chone y ahora está preso por delincuencia organizada en el caso Plaga, rindió hoy su testimonio anticipado en la Corte Nacional. Ante el juez, reconoció haber formado parte de la red que vendía y compraba sentencias constitucionales. Dijo que el 31 de mayo de 2023 se reunió con Cristian Romero, quien fue abogado de Jorge Glass, del narcotraficante Leandro Norero, y ahora está prófugo. Nos sentamos a conversar. Cristian Romero verificó que no haya cámaras en ningún lado. Me dijo que colabore con unas medidas cautelares muy importantes, que el abogado Wilman Terán ya tenía conocimiento. Me dijo que era muy delicado porque se trataba de Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Yo me sorprendí. Me dijo que no me asustara, que era para restituirle los derechos al señor Rafael Correa, para que regresara al país, para ser candidato en las elecciones presidenciales de ese año. Me dijo que tanto el escrito de presentación como la sentencia para restituir los derechos políticos del señor Rafael Correa los iba a realizar el doctor Patricio Pazmiño, que creo fue juez de la Corte Constitucional, que ya estaba todo hecho y que me iban a entregar en un flash memory y que no tuviera cuidado, que el señor Patricio Pazmiño era una persona experta en el tema constitucional, ya que creo había trabajado también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según Rivera, Romero le aseguró que todo estaba arreglado, incluso iban a trasladar sus equipos informáticos a una finca por si la fiscalía hacía allanamientos, pero no le consta que Correa sabía de los ofrecimientos del abogado. Cristian Romero me dijo que no me iba a arrepentir, porque entre las ofertas por otorgar estas medidas cautelares iba a ser obtener un cargo de vocal en el Consejo de la Judicatura o juez de la Corte Nacional, que ellos tenían todo coordinado. Yo le manifesté que me interesaría ser juez nacional, pero me dijo que para él era más interesante el cargo de vocal, porque se cobraba $40,000 para archivar cada sumario. El juez de Chone a último momento desistió del fallo porque se filtró el plan. Pasó un hecho mediático. Empezó a llegar a mi teléfono celular memes de Twitter, donde el señor periodista Carlos Vera publicó que ya se conocía que yo iba a conceder las medidas a favor de Rafael Correa. Y ya todo el mundo empezó a llamarme y decidí que no. Le dije al juez Mendoza que dejáramos ahí, que ya se había hecho bomba. Jofre Rivera dijo que el juez Marco Iván Mendoza lo contactó con Cristian Romero y que una vez que se cayó el plan, le informaron que buscarán otro juez en otra localidad. Por ese entonces mi Twitter era fantasía, ¿no? Eso dijeron y mereció la típica oleada característica del troll center correísta más algunos adláteres. Ahí está el fundamento de la historia con su propio protagonista. Pero lo cito, doctor Julio César Cueva, porque es evidente que el afán siempre ha sido buscar un instrumento ilegal como este, sobornar jueces, presionar jueces, para lograr volver, para lograr impunidad. Y ahora más aún con un Consejo de la Judicatura lleno de consejeros que han vuelto a la mayoría correísta anterior. ¿Seguimos pensando que esto es solamente enfrentamiento político? No, es un enfrentamiento político que lo que busca es impunidad. Yo de lo que he dicho es que Correa... ¿Para la impunidad qué necesitan? Necesitan controlar la justicia. Ajá. Necesitan controlar la justicia, pero ¿cómo se controla la justicia? También a través de la Asamblea, porque los vocales del Consejo de la Judicatura responden a la Asamblea y usted acaba de ver lo que pasó. Bueno, la mayoría de hoy creo que es correísta, mañana habrá que ver cómo es, pero le voy a decir otra cosa, es que ahorita esa mayoría no está alineándose para traer a Correa, está alineándose para poner al fiscal general de la Nación. ¿Y sabe por qué? Porque si bien es cierto lo elige el Consejo de Participación Ciudadana, van a torpedear ese concurso para tener la excusa de poner un subrogante. ¿Sabe quién elige el subrogante del fiscal general? La Asamblea. El Consejo Nacional de la Judicatura. Perdón, el Consejo de la Judicatura. ¿Qué sería en este caso Toainga? No, que le voy a explicar. La fiscal, no es Toainga. Lo que ocurre es que cuando se vence el periodo de la fiscal, lo que le van a decir es que ya no se puede quedar de largo. Entonces se tiene que ir. Entonces van a decir, tiene que subir el subrogante. Lo que le van a decir es que el subrogante fue elegido por la Judicatura para reemplazarla a ella, y ella se va, se van los dos. Y van a dejar vacantes los dos cargos.
Y entonces tienen que nombrar un subrogante, porque no pueden nombrar un titular, porque eso le corresponde al Consejo por vía de participación, por vía de concurso. Y entonces lo que van a hacer es poner el titular, el subrogante, que usted ya sabe cómo funciona, es siempre de 4 años. Ok. ¿La fiscal es entonces el trofeo de la batalla? Ay, yo creo que los amigos de la revolución han equivocado el camino. La justicia ha estado tomada desde antes del señor Correa. Estuvo tomada por la izquierda democrática, estuvo tomada por la democracia popular, estuvo tomada por el Partido Social Cristiano, o no me digan que en la Corte Constitucional no había un estudio jurídico que no era jurídico, sino economista, que manejaba la Corte Constitucional. O sea, no me vengan a decir que esto lo inventó el señor Correa. Esto lo que pasa es que lo llevó a un nivel hiperbólico de control. Pero el presidente Correa ha equivocado el camino. Solo le voy a plantear una hipótesis y dígame qué sucedería. Segunda vuelta, llega el señor Noboa y la señora Luisa González. Una semana antes de la segunda vuelta, el señor Correa decide venir al país y entregarse. No mueve el tablero. No hace ganar las elecciones a la señora Luisa González. Muy probablemente. Y el día lunes habrá algún policía, o no será el mismo pueblo que lo vaya a sacar de la cárcel. Muy probablemente. Ha equivocado la estrategia. Andrés, él no va a conseguir que la justicia lo saque. Él tiene que conseguir que el pueblo lo saque. Andrés Páez, el verdadero objetivo es la fiscal. Parece que fuera el presidente. ¿Es correcto? Yo creo que están jugando como en el billar a la carambola. A ver cuál primero resulta. Pero evidentemente hay una ofensiva contra el presidente de la República que están tratando de articularla por varios frentes. Ahora está por el Tribunal Contencioso Electoral, mañana será por otra vía. Y coincido con Julio César cuando dice que el trofeo más apetecido es la señora fiscal general del Estado, sobre todo porque el Consejo de Participación aún no aprueba las bases o el reglamento para el nuevo concurso de fiscal con las correcciones que fueron sugeridas, y por lo tanto parecería que no alcanzarán hasta mayo del 2025 a realizar el concurso. Y cuando ellos apuestan a tener un subrogante que evidentemente no será el doctor Toainga, apuestan a dejarlo al subrogante como titular de la Fiscalía por largo tiempo, como sucedió cuando salió Chiriboga de esa función. Entonces, hay un doble juego, ¿no? Por un lado contra el presidente, por otro lado contra la fiscal, y seguramente después vendrán tiros contra algunos consejeros del Consejo de Participación que no están alineados a la Revolución Ciudadana, y seguramente también por otro lado por el Consejo de la Judicatura a alguna consejera que ha sido renuente a agachar la cabeza frente a algunos temas que se han abordado ahí internamente. Entonces, aquí hay varios tiros simultáneamente, pero sin duda hay un plan estructurado, sistemático, que busca la impunidad del correísmo, la liberación de Jorge Glass, que se archive el proceso de la reconstrucción de Manabí. Ojo, Carlos, esto es muy importante. Hay un proceso que investiga la reconstrucción de Manabí, el uso de los fondos después del terremoto. Y ese es el proceso que lo puede dejar a Glass muchos años en la roca. Entonces, hay un interés de dejar en el limbo ese proceso de investigación de la reconstrucción de Manabí, y también dejar en la impunidad a una serie de personajes de la Revolución Ciudadana. Un solo detalle, doctor Andrés Páez, enseguida volvemos con usted, el resto del panel, para más. Pero hay un plan estructurado, dice usted. ¿Por quién? Evidentemente, en coordinación con México y con el visto bueno de Maduro, porque ellos no hacen absolutamente nada sin el visto bueno de Maduro. Maduro es en definitiva el jefe de facto de ellos. No, y él obviamente aprueba estas cosas porque a Maduro le interesa. Discúlpeme, no oí lo que dijo al principio. ¿Otra vez? Hay un plan estructurado desde Bélgica que se coordina con México y que obviamente goza de la aprobación de Maduro en Venezuela. Eso es obvio. Todos los planes funcionan de esa manera. Completo y claro, ahora sí. Cuando volvamos nos referiremos a lo que acaba de mencionar Andrés Páez, la situación del Tribunal Contencioso Electoral. El país expecta una arremetida contra Noboa creyendo que es por sus promesas incumplidas, errores cometidos o metas a medias. Pero es en realidad porque se negó a la impunidad de quienes entregaron el Ecuador al narcotráfico
y la corrupción. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Allá en Manaví en radio Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país. Me olvidé RTC, perdón. Entonces ya me olvidé. Ok. Sí, pues. ¿Estaba en cuál? No, se acabó el resto. Perdí mi concentración. Ok, volvamos al tema del Tribunal Contencioso Electoral. Esteban Ron ha sido el único jurista especialista en temas electorales, experto electoral, le dicen ahora, que reconoció la posibilidad de que la destitución del presidente Fernando Muñoz, gracias, haya sido legal. Porque si bien hay artículos vinculados a eso en el Código de la Democracia, en el COA, en el Código Orgánico Administrativo, hay otros que les permiten tomar esa resolución. Es una explicación bastante jurídica que usted, doctor Cueva, entenderá mejor, pero que se las someto a ustedes. Los jueces hablan a través de sus actuaciones jurisdiccionales, es decir, un juez siempre va a tomar decisiones motivadas sobre las bases de las garantías del debido proceso, motivación y demás, y sobre eso habla en el ámbito jurisdiccional. Pero también existen las sesiones administrativas en las cuales se tratan estrictamente temas del funcionamiento de la institución. Digamos que primeros artículos que estarían escudando dicha decisión. Okay. A la par, y tenemos que solventar lo que dice el Código Orgánico Administrativo, el famoso COA. Artículo 55, número 5 de dicho cuerpo. ¿Qué establece el cuerpo normativo? ¿Qué establece el artículo 55.5? Que en los cuerpos colegiados de la administración pública, el Tribunal Contencioso Electoral es un cuerpo colegiado de la administración pública, se puede, número 5, para en virtud de el funcionamiento interno, remover y designar autoridades y primeras autoridades de dicho cuerpo colegiado. ¿Sí? Esos son los dos escudos que, haciendo una inteligencia e integración normativa, facultarían a tomar esa decisión. Ahora bien, se va a criticar. Esos elementos de juicio son los que tiene que considerar el juez ante el cual se le ha presentado una querella por parte del doctor Fernando Muñoz, ¿correcto? Una acción de protección, así es, Carlos, se ha presentado una acción de protección por parte del doctor Muñoz, pero yo creo que el juez, en este caso sorteado, la jueza sorteada, que veremos si es que definitivamente va a conocer, porque existe ya un pronunciamiento de esta nueva mayoría del Tribunal Contencioso Electoral que dice que la jueza Soria tiene una relación de familiaridad o sentimental con un asesor del presidente Muñoz. Correcto. Eso es noticia de último momento, estimado Carlos. Okay. Pero para mí, la jueza o el juez que conozca la causa, ya cuando se defina la competencia de uno, tiene que resolver estos dos problemas jurídicos. Doctor Páez, ahora veamos el problema político que hay atrás de eso, independientemente de cómo evacúe el juez o la jueza esa acción de protección. La pretensión, según se lee en la demanda de la vicepresidenta Abad, es que se reconozca la falta de la cual acusa a Noboa, violencia política de género contra la mujer, de lo cual acusa también a una mujer como la canciller y a un par de elementos más, y se termine con su destitución, ¿no? Es evidente que esta señora ha buscado siempre, por distintos mecanismos, sacárselo encima. Lo que quizá no sabe, y les cuento a ustedes, es que Noboa no va a pedir licencia. Y tiene dos opciones para que ella no asuma, desde luego. No hacer campaña, y la otra, hacer campaña o pedir licencia cada día solo de 6 a 10 de la noche. Con lo cual vuelve innecesario e imposible su regreso por un periodo largo de tiempo. ¿Hay una conspiración de otros sectores junto con la vicepresidenta Abad o es solo su afán de venganza? Sí, así de claro. ¿Qué hay? Me parece que la señora vicepresidenta está siendo instrumentalizada por aquellos sectores que están claramente interesados en librarse de Daniel Noboa
por varias razones, pero la más importante en este momento es que todavía tiene un importante potencial electoral y que, les guste o no, hasta el momento es el que encabeza la intención de voto, probablemente no la de popularidad, pero es que una cosa es popularidad, otra cosa es intención de voto. Y al frente, en las mediciones de intención de voto, está Noboa. Entonces, hay un propósito desestabilizador al que el país desgraciadamente se va habituando. Lo mismo sucedió con Guillermo Lasso en el anterior gobierno, y todos estos sectores evidencian su desesperación, porque van por el lado de la Fiscalía, van por el Tribunal Contencioso Electoral, luego también se meterán por la Corte, luego buscarán algún otro resquicio, pero siempre con el propósito de conseguir un solo objetivo, que es la impunidad y el regreso de Rafael Correa, porque además aquí hay un hecho político importante, Carlos, que me parece que debe ser puesto sobre la mesa. El correísmo dejó el poder en el año 2017. Entonces ya son 7 años de ausencia en el ejercicio del poder, y la memoria de cierto electorado cautivo del correísmo también se va erosionando. Entonces ellos tienen una urgencia de regresar a un protagonismo desde Carondelet, porque además sus cuadros en las alcaldías y ciudades importantes en las que han podido captarlas y en las prefecturas realmente han tenido un pobre desempeño. Okay. Entonces hay un tema político subyacente que es un tema de supervivencia de la estructura partidista del correísmo para darle soporte a un eventual retorno de Rafael Correa, que Dios no quiera que así sea. Gracias, doctor Páez. El correísmo duro está en 11%. El correísmo blando, si es que existe, la pregunta es, yo soy totalmente correísta o parcialmente correísta, está en la diferencia, más o menos. El correísmo total anda en 22%, el blando y el duro, cuando antes ese número de duro citaba solo 25%. Previamente a pedir las opiniones de Ramiro Cepeda y Juan Cueva, José Luis Cueva, Julio César. ¿Por qué le quiero cambiar? ¿Qué te pasa hoy? Juan Carlos, José Luis, Julio César Cueva. Algo más sobre una jueza que en conjunto con Catherine Muñoz ha fallado como parte de este plan casual, porque no hay concertación, dicen, a favor de que a Wilman Terán se lo saque de la roca para que vaya a la cárcel 4, dándole la razón en un habeas corpus correctivo que planteó, porque en efecto ha sufrido malos tratos este señor, o tratos crueles. Y en vez de ordenar que ellos se supriman, de pedir investigar para sancionar a quienes los han practicado, y de preocuparse si los otros presos de repente sufren lo mismo, no solo que ordenan el cambio de prisión, sino 8 horas diarias de internet y visitas ilimitadas sin necesidad de anunciar por parte de sus abogados para que pueda ejercer el derecho a la defensa. Una de esas juezas decía cuando le invité meses atrás, la doctora Emma Tapia, sobre cómo debía comportarse la Corte Nacional cuando estaban por elegir presidente, de lo cual ella resultó elegida vicepresidenta. Por lo menos conseguimos en el pleno anterior que no se envíe la terna, porque estaba por enviarse. Es más, el propio doctor Saquicela llamaba por teléfono a preguntar si tienen candidatos, si tiene alguien a quien sugerir. Creo que ninguno de nosotros, por lo menos, dio ningún nombre. No nos interesa este momento. Creo que la verdadera cereza del pastel viene en febrero del 25. Ahí sí vamos a nombrar un presidente del Consejo de la Judicatura que va a durar 6 años. Tenemos la obligación con el país, ahora sí, de escoger a los 3 mejores hombres y mujeres para poder enviar a la terna. Pero parece ser que unos solos son los ungidos para poder enviar terna. ¿Cómo entender este fallo de estas 2 juezas, doctor? Bueno, por un malentendido espíritu de cuerpo, fueron parte o son parte de la corte de la que el señor Terán participó. Puede ser que sea parte de un acuerdo de ayuda y respaldo a alguien que fue probablemente incondicional, tomando en cuenta lo que ocurrió en la Asamblea cuando lo salvan del juicio político. Hay muchas lecturas, pero en todo caso el fallo es enteramente desproporcionado, y creería yo que si algo de bien queremos hacerle al país, corresponde que la Corte lo seleccione, porque la Corte Constitucional lo puede hacer, se salte el orden cronológico y en cuestión de días resuelva esto con sanciones y también sentando precedentes, y no espere como ocurrió con el habeas corpus de Glass en Manglar Alto, que se demoraron tanto que la mitad de la delincuencia organizada se aprovechó de ese precedente. Ramiro,
si se ratifica el fallo, es decir, si el SNAI lo manda de La Roca a la cárcel 4, hay el riesgo y además el derecho de los demás presos allí por tratamiento igualitario de pedir lo mismo. Me imaginaría que sí, porque las preferencias no deben de ser... A ver, el beneficio no debe ser una preferencia, sino un beneficio igualitario y compartido para quienes están en la misma situación. Pero resulta que sabemos que la cárcel 4 es casi un hotel, aunque han pasado cosas terribles en esa cárcel 4 también. Entonces, yo haría un alto ahí y haría la siguiente reflexión. La justicia hiede, y hiede en todos sus ámbitos. Y si esto sucede y él se mantiene, seguirá apestando, como sigue apestando en los últimos 40 años. Puede ser un cambio de planes, porque cuando vuelva, a partir de algo que decía Valentina Centeno, ya no trataré lo que eso preveía ahí, que lo han evacuado mis invitados suficientes, sino lo que es noticia hoy día. ¿Qué pasa con esta proliferación o festival de binomios presidenciales? Antes del corte comercial, les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, solo que 48 horas después y en un horario más cómodo para otros, 6 de la mañana. Tiene 4.000 vistas diarias en promedio en streaming y 100.000 aproximadamente al mes ese reprise. El periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal principal y página de noticias. Apenas terminamos. Y en el oriente, Nina Radio nos reproduce por 104.7 FM, solo que también reprises al día siguiente. 13 horas para Napo y las provincias aledañas. El país expecta una arremetida contra Noboa creyendo que es por sus promesas incumplidas, errores cometidos o metas a medias. Pero es en realidad porque se negó a la impunidad de quienes entregaron el Ecuador al narcotráfico y la corrupción. Vamos con Macro Digital, antes de proseguir con el panel, para recordarles a ustedes que a través de esta cablera llegamos en los Estados Unidos a 12.000 a 15.000 hogares, allá todas las noches, y aquí en distintas provincias tiene reproductoras, Galápagos, Santo Domingo, Loja, de las que recuerdo. Ok, Festival de Binomios Presidenciales. Hoy Henry Kronfle ratificó que va con Diana Pasli por el PSC. Hoy quedó claro que va por Suma, ¿sí? Jan Topic, estando por verse quién lo acompaña a la vicepresidencia. Anoche Henry Cucalón confirmó que su compañera de fórmula es alguien que es ingeniera comercial, fue presentadora de este programa cuando lo hacíamos en TC, Carla Larrea Falconi. Entre las novedades principales, ¿cómo entender esa dispersión? Pregunta a quién beneficia. A mí me cuesta pensar. Yo a Gustavo Larrea lo tengo como una persona inteligente. Pues sacar al candidato al señor Saquicela. O sea, discúlpeme, hay cosas que sigo sin entender. El señor Topic hizo un buen papel, pero está también el señor Freire, que iba a ser su binomio, que después dijo porque no pudo ser porque tenía que ser hombre-mujeres. Freire va con una ex asambleísta socialcristiana, Geraldine Weber. Así es. Entonces digo yo, ¿qué es lo que está pasando? Entre 12 candidatos no van a sacar el 10% del electorado. Te preguntaba quién beneficia, desde luego al presidente, porque la dispersión de todos ellos, que están en mayor o menor medida en su contra, los fragmenta de tal manera, primero que le da a lo que él tiene hasta ahora, una gran posibilidad de entrar primero a la segunda vuelta, si no es de ganar en primera, y luego lo convierte en víctima, perseguido. ¿Qué falla en esa estrategia? Es demasiado torpe para creer que va a durar. ¿Cómo le está provocando? Pregúntese cómo la está provocando. ¿Usted cree que la provoca y la genera él? A ver, esto no sucede por asociación espontánea, ni porque a Julio César se le ocurrió hoy día ser candidato, ni porque a Carlos Vera se le ocurrió ser candidato. No, alguien le está hablando. Diciéndole, dice, ¿sabes qué? Sé candidato, yo te financio, vamos, empujemos a los diputados. Y es una chequera. O sea, ¿hay alas del propio Noboa que acicatean esa proliferación de candidatos? Usted lo ha dicho, no yo, pero yo estoy, a mí que me gusta pensar mal y acertar. O sea, yo creo que al único que le beneficia esa división es a él. Ok, Andrés ¿Quién Páez. la provoca?
¿Usted cómo interpreta esta proliferación de binomios inédita en una situación como la actual? Carlos, por favor, solo 30 segundos para hacer 4 puntualizaciones sobre el tema anterior. Sí. Primero, el habeas corpus se ha convertido en la gran ramera de la Administración de Justicia. Segundo, las juezas que dictaron el habeas corpus debieron excusarse porque eran compañeras de Wilman Terán en la Corte Nacional de Justicia. Tercero, a Wilman Terán le sacaron de la cárcel 4 porque se dedicó a extorsionar y a presionar a las otras personas encarceladas por el caso Metástasis en la misma cárcel 4, y por ser un individuo problemático tuvieron que trasladarlo. Y cuarto, los tratos crueles no están demostrados, solamente es la afirmación de Terán y basta. Esto quiero dejar nada más así establecido. Gracias, Carlos. Y del otro tema, pues este fraccionamiento beneficia a quienes tienen un mayor porcentaje de voto duro, pero también este fraccionamiento, curiosamente, creo que va a derivar en una polarización de dos candidaturas que evidentemente son fuertes de arranque. La una, la del presidente Noboa, y la otra, la del correísmo, que tiene una votación cautiva. Entonces, creo que esas dos candidaturas van a tender a polarizar, y creo que también el hartazgo de la gente de ver una proliferación de candidatos va a hacer que opten más bien por las candidaturas fuertes como un voto de rechazo o de protesta a este sistema que realmente no da más y que nos lleva a una discusión. Gracias. Es urgente tirar abajo el código de la democracia y cambiarlo por una auténtica ley de partidos y de elecciones. Gracias, doctor Páez. Doctor Luis César Cueva, es demasiado torpe la dispersión y la proliferación para que sea duradera. ¿Hay un principio de negociación para luego hacer un enroque en el cual, ok, yo dejo de ser candidato a presidente, pero voy primero en tu lista? Yo dejo de ser candidato a vicepresidenta, pero encabeza tal distrito. ¿Es posible algo así? Claro, son negociaciones que lo que buscan es que todos tengan algún pedazo del pastel. Tú me dices a mí que yo sea candidato y obviamente si yo voy a ir a quemarme como tal porque tengo una aspiración futura, algún beneficio voy a tener. Y ese beneficio, ¿de qué forma lo vas a plasmar? Porque al final del camino, los que se lanzan algún beneficio van a tener. Nadie se lanza para perder. No me refiero a perder la presidencia, me refiero a perder políticamente, a perder prestigio, incluso a perder tiempo, a veces hasta perder plata. ¿Qué beneficios podrían tener? ¿Estar fijado en la memoria del electorado para la próxima vez, por ejemplo? No, es que los beneficios no solo son políticos, son beneficios económicos, son beneficios de probablemente... Tener un grupo de asambleístas con el cual puedan negociar y impulsar. Empiece por la publicidad que tienen que repartir para poder la candidatura. Las cosas como, Carlos, las cosas como son. Cierto. Sí. El CNE les da un fondo para publicidad. Bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas en este país. El beneficio de, bueno, tú tienes unos negocios, no te preocupes, el SRI no te va a caer, no te preocupes, te vamos a dar contratos, no te preocupes, vas a tener esto. Y lo que decía Ramiro, bueno, ¿sabes qué? Desde una secretaría hasta tal cosa, pero no necesariamente es solo el Ejecutivo, son los partidos que dicen, ¿sabes qué? Mira, si tenemos asambleístas, te vamos a dar lo que cualquiera de nosotros pueda conseguir del Ejecutivo a través de la extorsión política. Carlos, cualquier cosa que produzca plata o poder sirve para cualquier cosa que se quiera en la política. Sí. Que me pregunte. Algo que hay que agregar. Sí. Que le ponga el titulito ex candidato a la presidencia de la República. ¿No te parece? En la tarjeta, sí. Exactamente, lo pones, ex candidato, y es lindo, se ve bien. Ok. La vanidad de vanidades. Cuando volvamos a la pregunta del millón, esa polarización que esto tiende a fomentar, según decía Andrés Páez, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Es decir, tal como van las cosas, si su análisis es correcto, las dos tendencias o candidaturas más fuertes serían las que entrega segunda vuelta. ¿Quién es el gran perjudicado aquí? A mi juicio, Henry Cucalón, porque él podría tener otro perfil y otras posibilidades si entra a segunda vuelta con Daniel Noboa. Mientras que por las circunstancias que hasta ahora se han vivido y las que explicaban aquí Julio César Cueva, que Correa inclusive no quiere que otros ganen, sino ocupar más poder para negociar, la tendría más fácil así Daniel Noboa. Enseguida el más. El país expecta una arremetida contra Noboa creyendo que es por sus promesas incumplidas, errores cometidos o metas a medias. Pero es en realidad porque se negó a la impunidad de quienes entregaron al Ecuador con el narcotráfico y la corrupción. Necesito aquí respuestas muy breves porque me queda poquísimo tiempo, pero el suficiente para conocer de cada uno de ustedes responder la pregunta que dejé planteada.
doctor Andrés Páez, Henry Cucalón es el más perjudicado por esta dispersión tal como iban las cosas, porque a la vez se perfilaba o podría ser un mejor finalista en segunda vuelta con Daniel Noboa que la candidata o el candidato correísta. Me parece difícil en este momento concretar una tercera vía porque los dos candidatos que están polarizando hasta el momento son fuertes. Cuando hay un candidato fuerte y uno débil que van a la cabeza, generalmente la debilidad del segundo hace que pueda surgir una tercera vía, que es lo que sucedió en la última elección presidencial. Pero en este caso estamos en un escenario donde hay dos candidatos fuertes con una alta intención de voto que sumada a las dos supera el 50%. Por lo tanto, veo muy complicado el surgimiento de una tercera vía con posibilidades reales de triunfar en la elección. Gracias, doctor. No se vaya, que me queda para el siguiente bloque una pregunta final. Igual inquietud, Ramiro Cepeda. Cucalón, sin lugar a dudas, es el mejor preparado de todos los candidatos que están sobre la prensa. De ella que gane es distinto. Y segundo, hasta ahora el presidente Noboa solo le han dado suave. Le han dado por gestión de gobierno, pero no le han dado como le deben de dar en una campaña. Esperemos cuando salgan las cosas que cualquier ser humano puede tener en el transcurso de la vida y sobre todo de alguien que tiene una fortuna tan grande. Similar pregunta, doctor Julio César Cueva, respecto a que el gran perjudicado de cómo se han dado las cosas es Cucalón, que venía con las opciones de ser tercero y podría ser eventualmente un mejor finalista en la segunda vuelta. Pienso que es uno de los, si no es el más, es uno de los más perjudicados. Pero creo que él también lo tiene claro y lo que está buscando es irse posicionando poco a poco para en un momento dado ostentar el cargo que yo pienso que por la preparación que tiene Henry lo merece. Cuando volvamos, ¿por qué si no lo ha hecho tan mal en algunos aspectos o como yo estoy repitiendo, tiene errores, promesas incumplidas y metas a medio camino, goza todavía de una alta intención de voto? Intención de voto, bien diferenciaba Andrés Páez, intención de voto de popularidad, de una alta intención de voto a estas alturas. Con las respuestas de mis panelistas de esa materia volvemos enseguida. El país expecta una arremetida contra Noboa creyendo que es por sus promesas incumplidas, errores cometidos o metas a medias. Pero es en realidad porque se negó a la impunidad de quienes entregaron el Ecuador al narcotráfico y la corrupción. La pregunta final quedó planteada y comienzo a requerir respuestas por Andrés Páez. ¿Por qué, si son tantos los errores, varias las promesas incumplidas y muchas las metas a medias, para no hablar de caminos no iniciados en otros aspectos, y de dos temas absolutamente cruciales hoy, economía primero, que finalmente no se reactiva, y seguridad, que no convalece más allá del 17% de las muertes violentas? Este presidente sigue gozando de una intención de voto inusualmente alta, 32, 36. La aceptación que bajó a 52, subió a 56, en relación a esos hechos. Porque una cosa es cómo lo ven los líderes de opinión y las personas que dan entrevistas y escuchan las entrevistas, y otra forma totalmente diferente es cómo la ve el pueblo llano. Primero. Segundo, Noboa comunica muy bien y ha logrado conectar con el grueso de la votación votante que está entre los 47 y los 16 años de edad. Las redes sociales y el uso que han hecho las redes sociales ha sido realmente relevante y eso ha permitido que Noboa conecte. El hecho de ir con esos zapatos a rendir informe en la Asamblea Nacional y que se ponga un terno de color amarillo son cosas que a otra gente le repugnan, pero en ese sector que es el que define la votación, le encanta. Entonces, Noboa conecta bien. Y tercero, el fracaso de algunos aspectos del tema de seguridad se da por la vigencia del Código Integral Penal, que tiene unos vacíos enormes y que le llena de prebendas a los delincuentes y deja en la indefensión a la gente, a las víctimas de la delincuencia. Entonces, el rato en que Noboa proyecte una reforma profunda a esa normativa, yo creo que se va a reivindicar en un tema que es sin duda el más sensible para el próximo proceso electoral. Muy amable, doctor Páez, ha sido un gusto tenerlo a lo largo de todo el programa, a diferencia de otros
en que solo lo requeríamos por un segmento breve y celebro que usted haya podido comprender y reconocer la diferencia. Ramiro Cepeda, igual inquietud. Sencillo, porque siguen comparándolo con Lazo y lo ha hecho mejor que Lazo, pero de ahí que lo vaya a hacer mejor que el que viene es la siguiente incógnita y ahí lo quiero ver. Su respuesta a la misma pregunta, Julio César Cueva. Estoy de acuerdo con Andrés, el presidente ha comunicado bien, creo que su equipo de comunicación funciona, el presidente habla como mucha gente le gusta que hablen y es parte, en razón de su edad, es parte del grupo que pone los votos. Pero también la gente es consciente de algo que el presidente dice, en lo cual tiene razón. Estos problemas, muchos que datan de la era de la fundación de la República, no los ha causado él. La gente es consciente que no los ha causado él. A la gente le gusta ver al presidente bajarse con un chaleco y un casco casi que a repartir bala él mismo en Durán. Eso a la gente le gusta, pues dice, bueno, sí está enfrentando mis problemas. La gente es consciente que en el poco tiempo que tiene, pues las soluciones pues no son de un día para otro. Y parece mentira, pero la gente dice, bueno, en poco tiempo no se puede resolver, tal vez sea bueno darle una próxima oportunidad porque tengo un poquito más de tiempo, porque ha tenido muy poco. Entonces, todo eso suma y hace que el presidente esté en la posición en que se encuentre, pero no puede confiarse porque la gente también es de mucho feeling, ¿verdad? Y un golpe de efecto puede causar una reversión de esa tendencia, como ha pasado en otras partes. Señores, han tenido ustedes hoy frases y criterios para enmarcar. Tanto por lo sabio, por lo cáustico, por lo profundo, por lo mordaz, como por lo directo. Espero que ustedes lo sepan valorar. Y lo que más aprecio yo es que ninguno de los tres coincide conmigo, o mejor dicho, que yo no coincido con ninguno de los tres. Yo creo definitivamente que hay una arremetida para derrocar a Noboa, como dice el título del programa, y si no, recordemos la que hubo contra Lazo, facilitada nada menos por una Corte Constitucional que encontró mínimos indicios de verosimilitud para, en función de eso, dar paso a un juicio político que desencadenó la opción de que finalmente él optara como demócrata por una muerte cruzada y no por un golpe de Estado. Porque ya lo dije una vez, si se lo recuerdo ahora, si ustedes no lo vieron, hubo presencia de los altos mandos de las Fuerzas Armadas diciéndole palabras más, palabras menos. Señor presidente, estamos para lo que usted disponga. Y no pusieron añadido dentro del marco de las facultades, desde luego, que la Constitución le faculta y nosotros estamos en posibilidad de cumplir. ¿Parece iluso? Sí. Para algunos paranoia, tal vez. Es un mecanismo de Noboa para victimizarse y fortalecerse en la coyuntura crítica y complicada en que está. No lo dudo, pero duden ustedes mucho menos de que en este país se siga haciendo lo que el voto impone, no lo que la razón dice, y mucho menos lo que la legalidad permite. Y más lejos todavía lo que esta Constitución a veces vuelve posible, a veces vuelve imposible, según los intereses y conveniencias de sus intérpretes. Así que muy alertas, muy alertas. Nada de bajar la guardia y nada de creer en pajaritos preñados. Hasta mañana.